tienes que confiar, tienes que exportarlo. Y lo que estáis haciendo tiene mucho nivel, aparte de mucho mérito. Por eso que os invito a que confiéis mucho en lo que estáis haciendo, que es muy bueno, y que le deis relevancia, difusión, porque hay demanda de esto y mucha gente quiere saberlo, ¿no? Entonces, bueno, primero eso, agradeceros y daros la enhorabuena por lo que estáis haciendo. Luego también quiero agradecer y felicitar a Manuel Ángel, porque esta iniciativa es brutal. Yo confío mucho en otras formas de aprender y desconfío mucho de las formas clásicas de aprender. Entonces, esta doble vertiente que tiene esto, tanto de aprendizaje como de conocimiento que estáis haciendo, pues me parece estupendo, ¿no? Respecto a lo que yo soy, un poco enlazado con la ponencia mía, esto de ser matrón en un mundo de mujeres, pues ya sabéis que yo soy matrón, que trabaja en el hospital, coincido con alguno de vosotros y en las clases con todos, yo creo, con todos, con todas las que estáis aquí. Entonces, voy a contaros un poquito cómo, para introducir un poquito lo que os voy a contar, cómo llego yo a este mundo, ¿no? Yo hice enfermería aquí, no en esta sala, porque yo cuando hice enfermería nosotros lo hacíamos arriba, en lo que es ahora el edificio administrativo, el San Antonio Abad, lo conocéis, el que está al lado, pues allí estaba la facultad, bueno, de aquí ya es la escuela de enfermería, ¿no? Yo la hice allí y cuando terminé estuve trabajando una temporada de enfermero. No me sentí especialmente contento, no con la enfermería, sino con lo que se entendía por la enfermería en el mundo laboral, de tal forma que tras 5 años así trabajando y un poco decepcionado con lo que se entendía con la enfermería en la práctica clínica, no con lo que es la enfermería, sino con lo que se estaba haciendo en León con la enfermería, pues decido emprender aventuras nuevas y me voy a Madrid, ¿no? Y me voy a Madrid a estudiar más cosas y tal, y en ese tiempo pues voy trabajando. Bien, me ofrecen trabajo allí en atención primaria, en un centro de salud, donde estoy muy contento, porque allí sí que se entiende la enfermería como lo que es, de una forma global, con atención integral al paciente, con autonomía, con responsabilidades, con capacidad. Estoy allí trabajando y genial, estoy allí creo que 3 años trabajando, aprendiendo muchas cosas además, muy bien, pero pues como con lo que tienen las vacantes, las interinidades, pues sacan mi plaza en una oposición, ¿no? Entonces, claro, parece que te ves obligado un poco a concursar, a hacer oposición, porque ya que sacan tu plaza. Bueno, pues entonces me pongo a estudiar la oposición en Madrid, que estaba yo en ese momento, y saco plaza en Madrid de enfermero. Entonces, ese hecho que tendría que ser algo muy positivo, porque en principio dices, bueno, además tenía 20 y pico años, 20 y pocos años, que tienes que estar muy contento, porque realmente has sacado plaza de enfermero con 20 y pico años, con muy poquito tiempo trabajado. Realmente yo no estaba contento, yo estaba aterrado porque sentía que aprobaba plaza y yo iba a un hospital de Madrid sin saber a qué me dedicaba en concreto. Podía ser digestivo, quirófano, urgencias, consultas, y esa incertidumbre fue lo que me llevó a mí a hacer la especialidad. Fijaros qué poca vocación tengo yo con mi especialidad. Eso es lo que me llevó a mí a hacer la especialidad. Entonces me dijo, yo creo que voy a intentar especializarme, voy a intentar preparar el éxito. Así sé a qué me dedico y lo que voy a hacer pues es lo mismo en Cádiz, en Barcelona o en Ceuta. No voy a tener esta incertidumbre, este problema que siempre. Bueno, pues ya veis, esto es lo que me lleva a mí a ser matrón, a hacer la especialidad. No tengo vocación, como veis, ninguna vocación. Entonces nada, me preparo el EIT y bueno, pues me da bien, saco plaza y entonces decido escoger obstetricia y ginecología matrona, que era la especialidad que me parecía que más autonomía tenía, y me voy a hacerlo, escojo la unidad docente del Principado de Asturias, el Hospital de Gijón, de Cabuenas. Bueno, me voy para allá con mi poca vocación, mi nulo contacto con la obstetricia y la ginecología. Nunca había visto un parto, que vosotros como alumnos a veces me preguntáis si podemos ver un parto. No he visto nunca un parto, no tenía ningún contacto previo con un parto, ni con ninguna embarazada, ni con una lactancia, ni con nada. Y bueno, empiezo un poquito con la formación. Al principio la verdad que la formación al principio quiero decir, estás como muy pendiente de hacer partos y es lo que te importa, ¿no? Hacer partos y a ver que sea un parto más, que puedo hacer un parto. Pero poco a poco, con esas primeras experiencias que vas teniendo, lo que vas es descubriendo un poco lo que es el complejo mundo de la salud sexual reproductiva de la mujer. Y te das cuenta que lo más mediático de mi profesión, que es el parto, es solo un pequeño aspecto de lo que es mi profesión, que es la salud sexual y reproductiva de la mujer. Todo lo que le concierne a ella, todo lo que sea desde la adolescencia, desde la concepción, desde la sexualidad, desde la menopausia, por supuesto desde el embarazo, parto, posparto, lactancia. Y entonces empiezas a descubrir que hay muchísimo más detrás de todo esto. La profesión, a medida que yo voy conociendo lo que es, lo que me doy cuenta es que yo me voy a especializar obviamente en la mujer.
Y yo me empiezo a enamorar de la profesión. Y empiezo a encontrar un poco mi lugar en el mundo. De forma casual, porque ya veis cómo llegué a ella, pero empiezo a encontrar que eso es lo que yo quiero hacer y nada más. Y yo tengo claro que a eso es a lo que me quiero dedicar. Esto va sucediendo poco a poco, y bueno, pero a medida que voy teniendo más experiencias, que voy estando en contacto con más formación, con más mujeres que me forman y con más mujeres que son pacientes en mi periodo de formación mías, pues voy descubriendo lo maravilloso que es todo lo que concierne a la mujer. Y esto me supone a mí un cambio revolucionario en mi forma de ser, de pensar, que me influye en todo y que me cambia por completo, ¿no? El hecho de ser chico, pues es un hándicap, no digo ni bueno ni malo, pero es un hándicap en todo este proceso, porque es una minoría, obviamente, ya dentro de la enfermería es una minoría los chicos, pues imaginaros dentro de la especialidad, ¿no? Pues poquitos, somos muy poquitos chicos en España, matrones, muy poquitos. Llama mucho la atención, yo en Asturias, por ejemplo, fui el primero que estuvo, tanto que llamaba la atención que me hicieron una entrevista en la Nueva España, creo que fue, en el periódico, luego en la radio me llamaron. Todo por el hecho de ser chico, ¿no? Que fíjate tú qué poco mérito, ¿no? Pero bueno, llama mucho la atención y al final se hace muy mediático, ¿no? Todo lo que fuera algo diferente al final siempre llama más que lo que es lo habitual, ¿no? Dentro del propio hospital también llamaba un poco la atención el hecho de que hubiera de aquellas. Claro, yo esto lo terminé hace 10 años, la especialidad. Estoy hablando del año 2007, 2008, 2009, que es cuando hice la especialidad. Entonces, dentro del hospital también llama la atención el que sea chico. Y para las parturientas, al principio puede ser, a veces en ocasiones, en aquel momento yo sentía que a veces era un poco curioso el que yo fuera un chico, ¿no? Sin embargo, tampoco fue nunca un problema para trabajar. Y al final incluso es casi una ventaja. Porque, y esto es un poco injusto para las mujeres, pero el hecho de ser diferente hace que te recuerden de forma más fácil que cuando le atiende a alguien que ya esperan que va a tener en este caso una mujer, ¿no? Entonces muchas mujeres en Gijón pues hablaban de mí respecto a el chico matrón, y eso para mí era una ventaja, ¿no? Se acordaban de ¿quién te atendió el parto? Pues el chico. La diferencia hace que sea más fácil recordarlo que si fuera una matrona, ¿no? Esto es en Gijón, ¿no? Yo os digo cuando yo estoy haciendo la especialidad. Bueno, la verdad que bien, en ese sentido pues muy bien, una experiencia muy buena, aprendo mucho de la profesión y voy sintiendo que poco a poco pues voy encontrando un poco mi lugar en el mundo, ¿no? Después de eso, como os digo, vuelvo a León. Cuando termino la especialidad, vuelvo aquí a León, empiezo a trabajar aquí en el paritorio, he cumplido ahora justo este mayo 10 años trabajando aquí en el paritorio, los 10 años de matrón en el paritorio. Y aquí, bueno, pues he tenido muchas experiencias de mucho tipo, buenas y malas. Lo más difícil de trabajar como matrón quizás es trabajar en equipo, y esto está muy relacionado con la perspectiva de género, y luego os lo intento explicar un poco. Aunque suena muy mal, lo entiendo, pero luego os lo intento explicar. Es lo más difícil, vais a ver por qué, luego os lo digo. Pero bueno, empiezo a trabajar aquí y bueno, pues la verdad que en principio pues vas, claro, ya como matrón, ya no como persona de formación, y esto, claro, pues te permite profundizar mucho más vas ganando mucha más autonomía, mucha más confianza en ti, tienes que asumir muchas más responsabilidades, pero bueno, todo eso la verdad que para mí fue muy bueno, me complementó mucho y me hizo aprender muchísimas cosas, ¿no? Dentro de estar aquí en León, pues al final, claro, estar haciendo partos en el sitio en el que vive, yo soy de Astorga además, he nacido, conozco mucha gente de aquí, además hace que mucha gente que tú atiendes pues la conozcas por varios sitios, ¿no? Y es curioso pues la perspectiva de género que tenemos respecto a esta situación. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo una vecina que a día de hoy tenemos muy buena relación con ella, que yo la atendí el parto en San Francisco. Cuando yo empecé aquí estuve trabajando en San Francisco, doblaba el hospital con San Francisco, y ella y yo no nos conocíamos, ella y yo. Y con el tiempo, posteriormente, nos hemos hecho amigos por los hijos, ¿no? Y me dice, yo cuando estoy en San Francisco, y me dice la enfermera, espera, que ahora llamamos al matrón. Me dice ella, yo me quedé paralizada, supongo que se había equivocado. ¿Cómo van a llamar al matrón? Llamarán a la matrona. Y cuando llego yo, pues dije que claro, al principio se quedó un poco cortada, que le costó un poco. A mí no me lo mostró en el momento del parto, yo no lo sentí. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque probablemente esto lo sientan bastantes mujeres, o varias mujeres, el hecho de que llegue un chico a atenderles un parto, ¿no? Al final, cuando estás de parto, o en muchas situaciones de lo que es mi profesión, pues la mujer expone una parte muy íntima suya, una parte muy emocional también. Entonces, bueno, supongo que no es fácil, ¿no? Y quizás ese chico puede influir. A mí directamente, aunque no me lo han mostrado, sí que a posteriori, como os digo, sí que me lo han contado alguna vez, como es el caso, ¿no? En el colegio, por ejemplo, también, cuando voy a llevar a la niña, pues muchas veces cuando nos quedamos ahí jugando, pues algunas madres me dicen, tú me entendiste el parto, y te cuentan un poco su experiencia, qué sintieron del parto, pero lo que noto es que cada vez, con el paso de los años, con el paso del tiempo, cada vez
el hecho de ser chico está más normalizado. Quizás ya al llevar 10 años ya mucha gente lo sabe, incluso antes de llegar al parto ya saben que hay un chico matrón que les atiende, y creo que cada vez esto supone un menor problema, ¿no? También en León, cuando llegué, también me llamó el Diario de León, también me hice una entrevista por ser chico. Bueno, cosas que a mí no me gustan, porque a mí no me gusta que me entrevisten por ser chico, igual que no creo que os gustara que te entrevisten por ser chica, ¿no? Me gustaría que me entrevistaran porque hago algo que puede llamar la atención o que puede interesar a la población, ¿no? Pero bueno, estas cosas van en el dote, y esto también me pasa aquí al principio. Sin embargo, siento que esto ahora mismo está ya mucho más normalizado, lo cual es muy positivo, porque esto es bueno, que la gente entienda que un profesional sanitario, da igual que sea chico o chica, lo que tiene que entender es que está allí para ayudarte y que es la parte huyente la que está en el centro del proceso y que es alguien que te quiere ayudar, ¿no? Entonces, esta parte buena, ¿no? Enlazado un poco con esto, en las profesiones que tenemos, aunque seas chico o chica, al final la profesión como tal tiene un rol de género, y eso lo vamos adoptando de forma casi inconsciente. Por ejemplo, en general la medicina tiene un rol masculino. Yo particularmente, que me relaciono un poco con ginecología, en general la ginecología tiene un rol masculino, aunque esté ejercida por mujeres. Cada vez hay más mujeres médicos a día de hoy, cada vez en el hospital hay más mujeres, ¿no? Pero clásicamente la medicina ha estado en manos de hombres, y esto influye mucho, ¿no? Influye mucho a nivel de protocolos, influye mucho a nivel de visión del parto, a nivel de un poco de la actuación que vamos a tener con la parturienta, y sin embargo, por ejemplo, la enfermería y las matronas tenemos más un rol femenino, incluso aunque la ejerza un chico, ¿no? Y esto es algo que lo hacemos de forma casi inconsciente. Ya digo, no influye tanto que seas chico o chica, sino el rol de tu profesión, que es diferente. Esto es algo que también he ido viendo con el tiempo y que es importante tener en cuenta. Hay que analizarlo para ver si eso te influye positivo o negativamente. El hecho de que seas mujer, por ejemplo, y médico, si te va a suponer que adoptes un rol masculino, no va a aportar nada a una perspectiva de género respecto a la atención que estás teniendo, ¿no? Hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta y hay que minimizarlo. Esto, como veis, a mí me influye también en mi perspectiva de género de forma importante. Yo, en los 10 años que llevo trabajando, más los 2 periodos de formación, lo primero que me influye muchísimo es que he descubierto el poder de la mujer tan brutal que tiene. Es increíble la fuerza que tienen las mujeres. Ver tantas mujeres pariendo como yo he visto, lo que te hace es ponerte a sus pies. Una mujer pariendo es una fuerza bruta de la naturaleza, sin la cual no existiríamos, a la cual le debemos todo, es el origen de la vida, y ver una mujer con toda la fuerza que tiene pariendo, cuando tenemos un parto sin intervención, que es la mujer la que está pariendo sin más, con sus hormonas, con su cuerpo funcionando, es algo que maravilloso de ver, y que lo único que sientes es que eso es brutal y que eso está a una altura máxima. Entonces me influye en la perspectiva de género en el sentido de que lo primero que me ha hecho mi profesión es pues admirar la fuerza que tenéis las mujeres, por naturaleza, la cual es brutal. Y hay corrientes que intentan minimizarla o intentan controlarla porque le da miedo que tengáis esta fuerza, ¿no? Históricamente siempre el miedo, o sea, siempre se ha intentado controlar a las mujeres, y particularmente su sexualidad y su vivencia de la sexualidad. Y eso incluye la vivencia del parto también, ¿no? Esto es históricamente así. Entonces en el parto también esto pasa, que ahora hablaré un poquito de ello, ¿no? Lo segundo que me ha hecho, que me ha influido en mi profesión, en la perspectiva de género mío, es que pues al final me ha convertido en feminista. Casi sin quererlo, pues me he convertido en un feminista, lógicamente. Pero feminista primero por lo que veo, por la admiración que os estaba contando ahora que siento, y segundo por justicia. Por la justicia, porque históricamente lo que se ha hecho con las mujeres es muy injusto, y lo que se sigue haciendo con las mujeres es injusto. Y no, esto es muy importante que lo entendamos, que lo asumamos y que desde ahí luchemos contra ello, ¿no? Entonces, al final, esta perspectiva feminista mía viene porque me parece que debemos algo a las mujeres. La historia de la humanidad debe algo a las mujeres, debe mucho a las mujeres, y tenemos que entenderlo y desde ahí intentar cambiarlo, ¿no? Por eso me ha convertido, pues eso, en feminista, ¿no? Después también me ha influido a nivel género en que me ha sensibilizado respecto a la violencia de género, más de lo que lo estaba antes de, respecto a cuando hice enfermería ahora mismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de violencia de género, en el embarazo se estima que en torno a un 23%, aunque estas cifras pueden variar de unos estudios a otros y de unos estudios a otros, pero en torno a un 23% de mujeres sufren violencia de género durante el embarazo, lo cual es dramático, ¿no? De ese 23% de mujeres, un 20% es una violencia emocional,
y un 3% es una violencia física o sexual, lo cual es tremendo, ¿no? Y además, las mujeres que sufren violencia de género física o sexual durante el embarazo, está demostrado que lo hacen de forma bastante frecuente, no es un hecho aislado, que lo cual ya es grave que fuera un hecho aislado, ¿no? Pero no es un hecho repetido y aislado. Y esto, por ejemplo, pues es muy duro, y para nosotros la verdad es que es muy difícil detectarlo. Es muy difícil detectarlo, pero bueno, sí os lo quería comentar porque es algo que en lo que me ha influido claramente y en lo que sí siento que la profesión y el ser matrón en un mundo de mujeres me ha sensibilizado mucho más a esta situación, ¿no? Pero yo, dentro de la violencia de género, quizás la que más puedo vivir es un tipo de violencia de género, hay quien no la considera, pero yo sí la considero, que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es la violencia que sufre una mujer, la agresión que sufre una mujer en el proceso de su parto, cuando de alguna forma siente que ella no ha sido respetada, ¿vale? La violencia obstétrica no es cuando una mujer no tiene el parto que había deseado. No, eso es imposible. Es imposible asegurar que una mujer va a tener el parto que ha deseado previamente, ¿no? Porque hay un bienestar fetal que controlar, hay otras variables, hay muchas cosas. No sé si entendéis la diferencia. Eso, que un parto no termine como previamente una mujer tenía pensado, no es violencia obstétrica. Violencia obstétrica es una agresión a una mujer que no se respeta decisiones que ella quería tomar o que tenía previamente tomadas o participar en el parto, ¿no? Violencia obstétrica, y es una parte de violencia de género, es por ejemplo el paternalismo que en ocasiones tenemos los profesionales sanitarios con las mujeres, que hace que no tengan la autonomía que deben de tener y que está reconocida que tienen por ley. Eso es violencia obstétrica y es una forma de violencia de género. Al final es una forma de controlar la vivencia del parto de la mujer. Por tanto, todo lo que sea, como bien dijo Paula, controlar a la mujer desde una forma jerárquica, eso es violencia de género. Por tanto, la violencia obstétrica es violencia de género por ese motivo, ¿no? Intervenir un parto sin justificación, como pasa en ocasiones, es violencia obstétrica. Y como tal, violencia de género, porque lo que estás haciendo es controlar el parto de una mujer por un criterio que no tiene justificación. En la misma línea, por ejemplo, podría deciros las cesáreas innecesarias. Cuando se hace una cesárea que no tiene una justificación, eso es violencia obstétrica también y como tal es violencia de género. Las intervenciones en el parto en general, como es la cesárea, o incluso actividades docentes que tienen buena fe, es violencia obstétrica. Hacerle a una mujer un forceps en un parto sin que tenga justificación, solo para que un residente aprenda a hacer un forceps, eso es violencia obstétrica y como tal violencia de género. Porque las consecuencias en el posparto que esa mujer va a tener fruto de ese forceps van a ser importantes. Y ese residente o esa residente podría aprender perfectamente en partos que requirieran hacer un forceps. Entonces, todo esto son situaciones que quizás yo vivo, que son las que más cerca tengo relacionadas con la violencia de género también. Otro ejemplo, que esto sí que lo conocéis bien, la episiotomía, por ejemplo, no justificada, no se hace una episiotomía sin tener justificación. Pues bueno, todo esto es violencia obstétrica y como tal, como os digo, es violencia de género y es necesario que nos concienciemos de que lo que hay detrás de la violencia obstétrica es el patriarcado, a veces como mujer, y lo enlazo con lo que os decía antes, y esto es lo más difícil, por eso digo que a veces lo más difícil es trabajar en equipo, porque para en general las matronas nos es muy difícil a veces asumir estas situaciones. La violencia obstétrica para nosotros también nos causa un daño emocional. Hay matronas incluso que no lo soportan y que se van de los paritorios, que no pueden seguir trabajando en un paritorio. Por eso, como os decía, y lo enlazo con lo que dije, que sonó mal, pero es que es así, para nosotros muchas veces lo más difícil es trabajar en equipo cuando estamos en equipos en los que no entienden que toda esa fuerza que tiene la mujer, que la mujer es el centro del proceso, y sin embargo, en vez de entender esa parte, lo que ejercen es violencia obstétrica entendida como una forma de patriarcado, de dominio a la mujer, que al final lo que hace es supeditar a la mujer respecto a las decisiones que yo quiero tomar y no las que quería tomar esa mujer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco mi perspectiva de hombre en un mundo de mujeres, que ya resumiendo y terminando, pues como os decía, pues yo a día de hoy me costaría muchísimo hacer otra cosa. Estoy encantado de la decisión casual que tomé, esta de ser matrón, como os dije al principio, algo que ha sido una decisión totalmente casual, fría, no vocacional, me ha llevado a encontrar mi lugar en el mundo. A veces hay cosas que te encuentran a ti en vez de tú a ellas, ¿no? Pues esto es así, lo que me ha pasado a mí. Yo a día de hoy soy feliz ejerciendo mi profesión, me considero un afortunado máximo con lo que hago, con el agradecimiento que tengo de las mujeres, muchísimas mujeres. A veces estoy en un supermercado y una mujer me para y me dice: tú me atendiste en el parto hace 7 años y ves al niño con ella o tal. Es algo que es indescriptible lo que sientes, el poder ayudar en un momento tan importante a
a una mujer, pues es algo que no se paga, no se puede pagar con dinero, va mucho más allá del sueldo, ¿no? Es algo que te llena mucho y que ahí lo llevo, y eso lo tengo conmigo, y es un regalo que tengo, ¿no? Por eso yo he encontrado mi lugar en el mundo ejerciendo esta profesión. Me influye en todo, me influye en mi relación con mi pareja, me influye en mi relación con mi hija, me influye muchísimo en la crianza. Nosotros tenemos una niña, tiene 4 años y medio, está lactando todavía, tenemos colecho, duerme con nosotros, me influye muchísimo en la forma de comunicarnos. En casa, no sé, es una sensación de, no sé cómo explicaros, pero todo eso te lleva al final a que respetes, a que te comuniques de una forma de igual a igual, y esto es lo que hay de debate, en el fondo, ¿no? Si no sientes esa igualdad, si sientes superioridad, nunca vas a poder hacer todas esas cosas, ¿no? Y yo esto lo tengo, desgraciadamente, ojalá pudiera deciros que lo tengo primario, y que lo tenía yo. Igual lo tenía, pero no lo sentía, no lo había descubierto, pero cuando sí lo descubrí es gracias a mi profesión. Por eso os digo que lo que yo soy se lo debo a mi profesión a día de hoy, porque me ha enseñado todo esto, ¿no? Ya para terminar, la segunda conclusión que quería deciros es que no podemos avanzar como sociedad ni sentirnos orgullosos como sociedad, y lo enlazo con lo que decía Paula, que ha estado muy acertada en su introducción, mientras no entendamos la necesidad de apoyar a las mujeres, de la importancia que tiene el embarazo, el parto y el posparto en las mujeres de nuestra sociedad, de la importancia que tiene en la crianza. Cuando una mujer está criando un niño, no es algo propio de ella, es algo para la sociedad. Ese niño va a ser un adulto, va a ser un adolescente primero y después un adulto que va a salir a la sociedad. Gran parte de los problemas sociales que hay dependen de la crianza que se da y de los partos que están teniendo. Hace poco se ha muerto Eduardo Punset. Eduardo Punset decía que si queremos entender nuestros problemas sociales, incluso como por ejemplo la violencia o la delincuencia, vayamos a los 2-3 primeros años de crianza. Y desde ahí podremos entender mucho del origen social de todas estas cosas, ¿no? Yo lo creo totalmente, pero para que eso pase necesitamos darle el valor que tiene a la mujer el embarazo, el parto, el posparto y la crianza. Como sociedad tenemos que agradecer a las mujeres esto que hacen. Y no solo ponerlas en un lugar inferior como las ponemos ahora, no solo no tener miedo a que la vivan de forma libre, de forma autónoma y de forma plena. No, al contrario, no es que haya que tener miedo, es que hay que ensalzárselo, que ellas se sientan orgullosas de esa capacidad que tienen. Y nosotros los hombres, tener la capacidad de que ellas sientan eso, de transmitírselo, de que se sientan seguras a nuestro lado. Así que bueno, creo que como sociedad esto lo tenemos pendiente, pero aquí estáis vosotros y vosotras para cambiarlo, así que enhorabuena. Y eso es todo. Muchas gracias.